Voy a pedirles tomar su Biblia y acompáñenme por favor a la carta de Tesalónica, a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 4. Estaremos por varios domingos tratando de pensar en nuestra preciosa Honduras. ¿Cuántos aman Honduras realmente? ¿Cuántos dan gracias a Dios por la nación de Honduras? Muy poquito, los demás no sé para dónde se me fueron. ¿Cuántos aman Honduras realmente? ¿Cuántos anhelan ver cosas diferentes, verdad? Y gracias al Señor hasta donde Él ha permitido que la nación le represente. Pero sé que hay mucho más por hacer. Vivimos tiempos bien complejos, hemos notado obviamente la apatía política, hemos notado por la situación de la enfermedad, muchas cosas salieron a la luz, cosas que siguen pasando alrededor nuestro, no son ocultas a la mayoría de la población, y continuamente como un servidor que nació en el extranjero pero que ahora he adoptado esta nación como mía, me doy cuenta cómo hay cada vez más expresiones echando la culpa a otros, como que si no fuéramos nosotros parte de esta nación. No sé si me entendieron. Cuando cantamos tu bandera, solo eso me puedo. Pero cuando cantamos el himno nacional, todos nos sentimos con un gran, una pasión, un amor por nuestra nación, más cuando se está fuera del país. Pero me estoy tratando de lanzar en este mes a un desafío. Estoy muy seguro que si todos nos ponemos de acuerdo en hacer lo que Dios ha propuesto en cada uno de nosotros, Honduras va a ser diferente. Si el comienzo de la transformación empieza, si la transformación comienza en su corazón, estoy seguro que usted influenciará a muchas más personas a hacer la diferencia. Y he titulado a esta serie Cristianos o discípulos que hacen la diferencia en tiempos de crisis. Discípulos que hacen la diferencia en tiempos polémicos, en tiempos difíciles. Y vamos a leer la palabra, por favor me acompañan. Primera Tesalonicenses, por favor, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Una vez más, ¿cuál es la voluntad de Dios? La santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué, hermano? A santificación. Segunda vez que lo repite en estos 8 versículos. La voluntad de Dios es la santificación y el llamado de Dios a nosotros es la santificación. Y por último, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Me sorprendió este pasado 11 de septiembre, se cumplieron 20 años de lo que pasó en el World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Y han salido cada vez más detalles que han hecho un grado de influencia en el dolor, en el luto, en la comprensión de lo que significa lo que está pasando en el mundo. Una pequeña tribu en Kenia, llamada la tribu Masai, al darse cuenta de lo que estuvo pasando en Nueva York, es una tribu muy pequeña, unos pocos cientos de personajes que pertenecen a esta tribu,
una etnia muy propia de Kenia. Se dedican a la agricultura, pero principalmente a cuidar ganado. Escogieron sus 14 mejores vacas y se las entregaron a Estados Unidos como muestra de dolor. Y ha salido a la luz esos detalles que son pequeños, pero que hacen un gran impacto cuando se trata de algo tan particular, minúsculo, una tribu tan chiquitita para 6,000 millones de personas, pero que sintieron lo que estaban viviendo una nación tan poderosa. ¿Qué representa 14 vacas para una nación que su Producto Interno Bruto son miles de millones de dólares? Lo que cuenta es querer hacer el cambio. Lo que cuenta es marcar la diferencia. Usted podrá presentarse este mes con varias excusas, diciendo, ay, ¿qué soy yo ante todo ese poder político, económico, mafioso? ¿Quién soy yo para ese gran montón de problemas que enfrenta nuestra nación, que por años nadie ha erradicado? ¿Quién soy yo? ¿Qué hace una minúscula, quizás obra, acto de bondad como para borrar toda esa mortandad, esos asesinatos? Pero quiero decirte esto, hermano. Lo que hagamos cuenta, porque no lo haces para el hombre, lo haces para Dios. Y Dios magnifica lo que hacemos para Él, haciendo que esto influya poderosamente en las personas que queremos influenciar. Por lo tanto, quiero entonces tratar de que nosotros nos unamos en este pensamiento. Yo quiero que mi vida cuente. ¿Cuántos quieren decir eso, por favor? Yo quiero que mi vida cuente. Una vez más, todos juntos digan conmigo, yo quiero que mi vida cuente. Entonces, durante todo este tiempo estaré hablando sobre esta que es la voluntad de Dios, una vida que agrada a Dios. Este es el diseño de Dios original para usted, para mí, es que continuamente nuestro andar cristiano lo hagamos pensando en que esto agradará a Dios, aunque me falta mucho camino por recorrer. A Él le agrada que usted quiera hacerlo, que usted tenga intenciones, que realmente las cosas que cada vez más vamos haciendo en favor de la transformación de la obra de Dios en mi vida, está no solo afectándome a mí positivamente, sino que esta influencia está llegando a terceras personas a quienes Dios está planeando también impactar. Entonces, dos cosas que hoy veremos que el pasaje nos narra, y vamos a ir estudiando este pasaje de Tesalonicenses, prácticamente nos llevará algunos domingos, pero que el Señor está diciendo a una iglesia a través de Pablo, y aprenderemos de ella. Déjenme hablarle un poquito de Tesalónica. Tesalónica era una iglesia que apenas Pablo estuvo unos días con ellos. En su viaje misionero pasó a Tesalónica, y cuando empezó a predicar la palabra, apenas estuvo unos pocos días predicando el sábado, en la sinagoga, y luego predicando en alguna casa de algunos de los que se convirtieron. Pero hubieron religiosos celosos del movimiento que estaba generando la predicación de Pablo, que los agarraron y los llevaron ante los encargados del pueblo y los echaron de la ciudad. Entonces Pablo sigue su camino, pasa para Berea, luego pasa para otra ciudad, pero realmente queda aquella cosquilla, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado con los hermanos? Entonces Pablo llega a Corinto, en Corinto establece un poquito más de tiempo su ministerio, pasa algunos meses ahí, y el Señor pone en su espíritu ir a revisar qué estaba pasando con Tesalónica. Él no puede, y manda a Timoteo, su discípulo, y Timoteo regresa con noticias que hay varios fieles perseverando en el evangelio, en una ciudad muy corrupta, en un pueblo muy lleno de fornicación, vamos a ver eso pronto, muy lleno de pecaminosidad, de inmundicia. Pero a Pablo le sorprende que en medio de eso, y tan poco tiempo le dedicó para predicarles la palabra, la semilla quedó y fructificó. Y ellos han decidido hacer la diferencia en una cultura pecaminosa, en medio de una comunidad tendenciera al hedonismo, que estaba hecha para el placer, para hacer lo que ellos les antojara en la vida. En cambio, este grupo de cristianos dijeron,
nos vamos a separar de eso. Queremos ser diferentes. Entonces, de esto se trata este sermón. Yo quiero que vean conmigo, por favor, el primer versículo. Versículo 1, el que leímos ahí en el pasaje, por favor. Vean, el primer versículo dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunde más y más. Pablo entendía que los creyentes de Tesalónica habían, con el pequeño ejemplo que habían tenido, tal como ellos les mostraron cómo conducirse ante la acusación, ante la persecución, ante lo que se veía en el pueblo, donde cuando llegaron Pablo con su séquito de misioneros, Silas, Timoteo, todos, Marcos, a la ciudad, ellos inmediatamente buscaban dónde reunirse para adorar a Dios y predicar la palabra. No iban por la plaza viendo, ay, qué bonita ciudad, cómo está todo esto, ay, qué pecado, y estar echando un ojito, sino que inmediatamente a una ciudad se concentraban en ir a buscar adorar a Dios. Y les habían enseñado lo importante que era conducirse de esta manera. Entonces Pablo está asumiendo de que este pueblo de Tesalónica, esta iglesia de Tesalónica, habían aprendido eso, y les anima y les ruega, estas dos palabras, les ruego y les exhorto, ambas cosas. Un corazón paternal diciéndole a las ovejas que están en Tesalónica: no dejen por favor de unirse, pero tengan cuidado, exhortándole. Es algo que demandará de ustedes. Y esto es importante entender, porque en el tiempo que Pablo escribe a Tesalonicenses, años 60 después de Cristo, Nerón ocupó el imperio romano, y ustedes saben que fue uno de los emperadores más sanguinarios, perseguidores de la iglesia cristiana. Y se cree que muchos de Tesalónica murieron por mano de los soldados romanos, porque testificaban que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no Nerón. Entonces, ante ese acoso, donde la vida de ellos corría peligro, Pablo les dice: manténganse firmes y crezcan en aquello que vieron que deben conducirse y cómo deben de hacerlo. Entonces, la difícil persecución que vivían, el acecho no solamente físico sino espiritual, rodeado de inmundicia, los hermanos de Tesalónica, Pablo les dice: abunden más en eso. Abunden más en eso, en separarse del mundo, en separarse de lo que contamina, en separarse de lo que afecta el espíritu. Y hermano, esto tiene un poderoso mensaje para nosotros en este tiempo. Muchos de nosotros le tenemos miedo el perder las amistades, porque a través de las amistades tenemos negocios, a través de las amistades logramos de alguna manera conseguir apoyo en la vida. El problema es que muchas de las personas con quienes amistamos probablemente son mala influencia para tu vida, y esta mala influencia para tu vida está apartándote de Dios. Su forma de hablar, su forma de comportarse, las invitaciones que te hacen, donde te llevan, donde vas con ellos, la forma que participas al entrar en sus casas y todo lo que hay alrededor de ellos. Yo no estoy hablando de separarte completamente y cortar de raíz una amistad por años. Estoy preguntándote: ¿es más poderosa tu influencia o la influencia de ellos? ¿Cómo estás haciendo para que realmente aquello que tú sabes que está en medio de esa atmósfera, de tu cultura, de tu ambiente de negocios, del parentesco con quienes tú te has sanguíneamente unido, pero cómo lo estás haciendo para que tu vida sea más poderosa su influencia que lo que ellos hacen? Y esto es lo que está diciendo aquí el consejo de la palabra. Tienen que abundar más y más en que tu testimonio, tu comportamiento, tu léxico, tu obra, lo que piensas, lo que sientes, suba de nivel, de manera que influencie a los que te miran, a los que te observan, a los que te oyen. Gracias por el amén. Pablo entonces dice: ustedes ya lo están practicando, ustedes ya lo están practicando. Entonces,
condúzcanse de esa manera en la que han logrado agradar a Dios y caminan con él. Entonces esta pregunta es clave. Esta pregunta es clave. ¿Desea realmente usted agradar a Dios? ¿Está en su espíritu, está en su corazón este anhelo ferviente de agradar a Dios? ¿O ya no le importa cometer pecado? Ya no se pone a pensar si lo que hará a continuación ofenderá a Dios. Y sabe, no sé cómo usted lo mira, pero ¿cuántos de nosotros siempre vemos si no está un policía cuando nos echamos un semáforo en rojo? Porque le tenemos miedo a la policía. Eso significa que le has quitado también el temor a Jehová. Porque si solo miras para un lado si no está y te lo echas y no te pones a pensar, hay un Dios que me está viendo. Mi Padre está observándome cómo soy, cómo estoy, qué dije, cómo traté, cómo realmente me comporté, cómo traté al cónyuge, cómo traté a mi hijo. Él me está viendo. Si hemos separado de nuestra vista, de nuestra manera de considerar nuestro comportamiento, Dios está observándome. Si eso ya no está en mí, sino que me pongo a pensar, ¿estarán los policías? Quité de mi corazón que tengo un Padre en los cielos que está observándome. Es por eso, hermano, que tenemos, como los de Tesalónica, que ponernos a pensar, yo ya comencé una vida cristiana, yo ya tengo un camino que escogí, no me quiero apartar de él. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Entonces debo considerar mi caminar, debo considerar mi forma de actuar, porque esto me conducirá a la vida eterna o a la muerte. Pablo le anima en el versículo 2, vean por favor el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos. ¿Por quién dice? Por el Señor. La palabra usada aquí originalmente es paragelia, no era para Argelia, sino paragelia, se oye casi igual, pero esta palabra es mandatos, no es sugerencias, es mandatos. Porque ya sabéis qué mandatos, qué mandamientos, qué órdenes. Y aquí fue traducida como instrucciones. A veces, no sé por qué, ¿verdad? Nosotros cuando compramos algo y vemos el manual de instrucciones, lo tiramos porque decimos, si este es fácil aprender, hombre. Tenemos la tendencia a no seguir instrucciones. De leer, y hasta cuando ya entendimos, entonces ahora encendemos. Y la vida cristiana realmente nos ha dejado el Señor un manual de instrucciones, de mandatos, de mandamientos, de leyes. No son sugerencias. El Dios de los cielos te ha dicho, camina conmigo de esta manera. No te lo está sugiriendo. Es una orden. Camina conmigo. Camina a la par conmigo. Ahora, a todos nos cuesta, porque la exigencia que vamos a ver pronto, por ejemplo, para los de Tesalónica, a los de Tesalónica, les dice, la voluntad de Dios es que ustedes caminen de esta manera. Oigan, no le está diciendo, al Señor le encantaría. No le está diciendo así. Le está diciendo, esta es la orden de Dios. Esta es la forma en la que Dios ha ordenado para nosotros el vivir. Entonces, quiero hacer mención de esto, hermano, por favor, quiero que pongan mucha atención a esta frase. No es lo mismo ser creyente que convertido. Creyentes son todos los habitantes de la tierra, porque creen en algo. Creen a su manera en Dios. Puede ser en Jesús, en Alá, en Mahoma, en etcétera. Yo les explicaba el domingo pasado, creo, todos tenemos fe, todos tenemos fe. Unos lo usan mal y otros lo usan bien, pero todos tenemos fe.
El problema está no en ser creyentes, sino en convertirnos en lo que hemos creído de la palabra. En que lo que dice la Biblia lo crea, pero luego entonces decida hacerlo y convertirlo verdad, hacerlo verdad en mi vida. Esto hace la diferencia y a esto se le llama discípulos de Cristo. Los creyentes podemos ser todos. Y qué bueno que estés aquí creyendo, deseoso. Entonces te digo lo mismo que Pablo decía: ahora haz que abunde más y más ese deseo de creer y ahora dar un pasito de fe y convertirme a esto que estoy creyendo. Y por eso el Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer. ¿Qué fue lo que le dijo? Tienes que nacer de nuevo. No era fácil, ¿verdad? Para él entender esto. ¿Cómo voy a entrar yo a mi mamá de nuevo si ya soy un viejo de 50 años? Ay, Nicodemo, maestro de la ley eres y no entiendes que tienes que nacer del Espíritu de Dios. Tienes que volverte como un niño en aceptar aquellas cosas que están mal y llevarlas a Dios y decir: realmente esto necesito cambiarlo, dejarlo. Es por eso que decimos: necesitamos adoptar una nueva conducta cristiana. Necesitamos adoptar una nueva conducta cristiana. Ayer me llevaron a celebrar con el Victoria. Ahí estaba con Edén sufriendo. Increíble, ¿verdad? La cantidad de gente que ama el fútbol, pero creen que sacándole la mamá al árbitro y diciendo groserías van a cambiar el resultado y los jugadores van a jugar mejor. ¿A dónde está el pensamiento que desde aquí de la tribuna, y yo veía a los que estaban rodeando, me decía: ay Señor, ojalá no vayan a sacar fierros estos, ¿verdad? Porque voy a sacar el mío, pues. Pero veía yo y decía: wow. Y no puedo decir lo que decían, por favor, ¿verdad? Y los jugadores divirtiendo, tranquilos, relajados ahí, el árbitro en su fresco, ¿verdad? Y los de este lado de acá, los que estamos en la gradería, diciendo groserías y media. Yo decía: realmente hemos llegado a convertir nuestra forma de ser en un salvajismo, donde pensamos que decir groserías la gente va a cambiar, en el que pensamos que maltratar la gente va a escuchar y cambiar, cuando solamente Cristo Jesús puede transformar el corazón del hombre. Y cuando reflejamos a Jesús, cuando amamos al Señor y cuando lo traemos a nuestra vida, decimos: nace de nuevo, hazme nacer de nuevo, vuélveme a poner un deseo nuevo por vivir, por hacer las cosas bien. Señor, antes yo era perdido en esto, antes yo tenía este flagelo espiritual, antes yo padecía de esta adicción, pero ahora yo quiero, Señor, apasionarme más y más de ti, conocerte, beber de ti, de manera que me sacie completamente de lo que tú eres y no necesite más nada, más nada. Esto es nacer de nuevo. Lo segundo que les enseña Pablo, y aquí me voy a detener un poquito más, Pablo les dice: necesitan buscar la santificación, porque esta es la voluntad de Dios. No solo debo tratar de caminar en aquello que he aprendido, convenciéndome más y más, sino ahora dice: busquen la santificación. Vean conmigo el versículo 3, por favor. La voluntad de Dios, ¿qué es, hermano? Vuestra santificación. La santificación, todos entendemos que la raíz de donde proviene santificación es de santidad, de santo. La palabra original griega que se ocupó para esta santificación es agiasmos, que significa un centro de purificación o consagración. La palabra agion o agios eran usadas para referirse al santuario donde bajaba la santidad de Dios, y aquello era completamente purificado, tanto así que si el sumo sacerdote no entraba puro, moría en el acto.
de la santidad de Dios. Entonces la santificación es el proceso en el que el Señor levanta mi estado caído del hombre, levanta el estado caído de pecar. El instinto pecaminoso dominaba, y cuando me someto al proceso de la santificación a través de la palabra y el Espíritu, el Señor hace morir ese estado de instinto pecaminoso y levanta el estado que Él antes creó a su imagen y semejanza, un deseo de su santidad. Usted recuerda cuando dice la Biblia que el Señor puso a Adán y Eva en el paraíso y estaban desnudos y no tenían vergüenza de nada. Fue comiendo el árbol, el fruto prohibido. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Se vieron desnudos. Les dio vergüenza porque conocieron la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque habían actuado mal. Y creo en este tiempo, hermano, Pablo le está diciendo a una iglesia que fue en el primer siglo, no ha cambiado. El mismo instinto humano tenían los hermanos de Tesalónica como usted y yo lo tenemos. Y no sé qué tanto hoy este instinto pecaminoso se ha proliferado, o quizás era igual que nuestros hermanos de Tesalónica. Allá no tenían internet, hoy lo tenemos. Allá había pecado de diferentes maneras, aquí también lo hay. El hombre realmente por dentro es el mismo, aunque el contexto vaya cambiando, modernizándose más y más, pero el por dentro es el mismo. Y ese estado caído es el que nos lleva ¿verdad?, a pensar cómo le voy a hacer para cambiar si personalmente me cuesta tanto. Hay tantos intentos del hombre por querer cambiar su forma de ser. Hay tantos mensajes positivos, tanta filosofía, tanta ideología de cambio, pero como no se cambia por dentro, el hombre siempre sigue siendo el mismo. Siempre sigue siendo. Solo es una apariencia física o por fuera la que está cambiando, pero por dentro es el mismo. Porque solamente el poder del Espíritu Santo puede transformar la vida del hombre y la mujer cuando se renuncia al pecado y se entrega y se consagra al Señor. Entonces, noten por favor el listado de cosas que le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Veamos el versículo 4. ¿Qué es lo primero que le recomienda? Bueno, creo que en el versículo 3 está la primera. ¿Cuál es lo primero? Que os apartéis ¿de qué? De la fornicación. La palabra fornicación es aquí forneo, que es la que también nosotros hemos escuchado como porneía o prostitución o pornografía. Son palabras que nacen de ahí, de esta palabra griega. Pero es una indulgencia a la lujuria legítima. Es una indulgencia a desbocar el apetito sexual en cualquier expresión que exista. Y Pablo reconoce que los de Tesalónica, por noticias de Timoteo y porque él también lo vio, están luchando con esto. Creyentes en la iglesia que no se han casado, creyentes en la iglesia que viven en concubinato, creyentes en la iglesia que solo están amachinados y que cambian mujer o hombre como cambia un vestido. Y Pablo dice, ya comenzaron la santificación, ya comenzaron un proceso, pero tienen que abundar más y más y tienen que reconocer aquellas cosas que los aparta de Dios. Y dice, tienen que abandonar la fornicación. Todo aquello que indulgentemente es como darte el permiso de decir, ay, esto me lo puedo dar. Ay, ¿y quién aguante estar solo? Ay, de todas maneras todo el mundo lo hace. El domingo llego y le cuento al Señor. En esta palabra también se hay en cuenta, por ejemplo, el adulterio, el incesto, toda actividad sexual ilícita, toda inmoralidad sexual, que es la palabra más bien ocupada en la versión NBI. Apártense de toda inmoralidad sexual. Y por eso el apóstol dice, toda fornicación, todo acto de fornicación es un daño hacia ti mismo.
porque te estás separando de la voluntad de Dios, que es la santificación, y te hace cada vez más atrapado, más reo. Te estás haciendo más reo a tus apetitos sexuales. Yo creo, hermano, que en este tiempo en el que vivimos, donde se está peleando porque se instauren ideologías de género, como la homosexualidad, el lesbianismo, el sexo con animales, el sexo con infantes. Estamos oyendo que cada vez más los más pensantes están diciendo que más libertad debería tener el hombre. Los gobiernos están tratando de imponer en nuestros países, los gobiernos que prestan dinero a nuestros países subdesarrollados, les imponen estas políticas diciendo así tienen que ser y tienen que dar inclusión. Y el Señor hablaba conmigo esta mañana y me decía, la iglesia del Faro va a ser una iglesia que va a atraer muchos que están afectados por el pecado. Y la iglesia debe de entender esto. No le vamos a prohibir a nadie que entre. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, son criaturas de Dios y necesitan llegar a ser hijos renovados de Dios. Entonces tenemos que demostrar nosotros aquí, como a la iglesia de Tesalónica se le decía, abunden en la santificación, porque de esa manera van a contaminar, influir, van a purificar, van a hacer crecer a otros en este deseo de también ser santos. Y por eso digo, iglesia amada, mientras más nosotros nos santifiquemos, esas puertas van a estar más abiertas para que otros que necesiten entren y digan, yo necesito también la transformación. Personas que luchan con la marihuana, personas que luchan con las drogas, personas que luchan con sus problemas de desviación sexual, con luchas con estos deseos y apetitos, dirán, he encontrado que solo Dios hace al hombre feliz. He encontrado que solo Él es realmente mi alegría, mi felicidad. Como lo decíamos hoy, Él es mi respirar, Él es mi pan, Él es mi alimento, Él es mi inspiración, Él es mi devoción. Entonces, mientras más la iglesia se purifique, se santifique, más poderosa es para atracción de aquellos que están en el pecado, que están en el error, y van a ser cada vez más un imán atrayente para aquellos que le necesitan. Entonces por eso dice, apártense de la fornicación, porque una iglesia santa es atrayente, es influyente. Y cuanto más te vean a ti luchando con esto, porque todos luchamos con esto. Por favor, no se haga ahorita la María Teresa Calcuta, no existe. Todos luchamos con la mirada, todos luchamos con el deseo, todos luchamos con el sentir. Entonces, conságrese para Dios. Si usted es una persona que tiene un instinto sexual vivo, vigente, pero no es casado, cásese. Deje de estarse quemando. Es muy poco el porcentaje de personas que podrían ser castos, en el sentido de no necesitar un hombre y una mujer. Pero el que no está casado y tiene edad de casarse, cásese. Deje de creer que puede vivir la vida, ¿verdad? De todo un solterón, una solterona. No, vaya a Sambo Creek y agarre uno ahí. Vaya a Olancho y busque otro allá, pero convertido al Señor. No, ore, en serio. Dígale al Señor, Señor, realmente yo quiero hacer tu voluntad. Si estás soltero, si estás soltera y estás luchando con esto, conságrate al Señor, conságrate tus instintos, conságrate todo a Dios, pero dile, Señor, yo no te quiero seguir fallando. Necesito una compañía. Necesito una compañera. Bien se la saben, ¿verdad? Así decía el hermano Solís, ¿verdad? Que me ame y que en verdad me quiere. Es que se la saben. Yo no sé por qué me acordé, mi hermano. Yo no, ¿para qué que nunca he escuchado ese indio, hermano?
En los buses se las aprende uno, hermano. Es que es bien bíblico ese hombre, ¿verdad? Yo entiendo, estamos en un momento bien complicado. Hay muchas personas que obviamente se desarrollan, buscan primero llegar a un nivel económico y posponen el hecho de casarse para esto. El problema es cuando estás cayendo en tentaciones sexuales. El problema es cuando no tienes el don de castidad. Y si tienes el don de castidad, dale gracias a Dios y conságrate para llegar realmente íntegro, puro al Señor. Pero esta es una lucha de todos. Y hermano, ¿quieres ser una iglesia realmente santificada? Apártese de la fornicación. Apártese de la fornicación. ¿Estás luchando con la pornografía? Apaga las redes sociales. ¿Estás luchando con conversaciones fuera de tono? Lee la Biblia, conságrate a ella, porque eso es ajeno a la voluntad de Dios. Me dice un amén, por favor, si están escuchando la palabra. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Es interesante que la palabra original griega aquí no se ocupó la palabra para esposa, sino que se ocupó la palabra skeus, que es interpretada como esposa. La palabra skeus en griego es la palabra para vaso. Entonces, la interpretación de los que tradujeron la Biblia es, Pablo está diciendo, cada quien ocúpese en mantener su vaso puro. Entonces, la interpretación es, alguien quiere eliminar la fornicación, cásese. Pero el matrimonio realmente no es la cura para la fornicación, porque la fornicación es un pecado del alma. Toda desviación sexual está adherido al comportamiento y la conducta. El casarse va a tener una persona con quien estar en la cama, pero realmente no es la solución para el pecado y la lujuria. Es necesario entrar en un proceso de santificación, de renuncia a esa cadena pecaminosa. Pero Pablo lo que sí está diciendo es, sepan tener una vida pura y santa en esto. Vean el versículo 5. No tengan un matrimonio en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Hoy es muy común hablar del sexo entre parejas, o sea que una pareja se presta con otra pareja, como un convenio entre ambos. O sea, es deseos. La concupiscencia es deseos vehementes. La concupiscencia es algo que no tiene un límite, una barrera, de decir hasta aquí nomás puede ser. Y hoy lo vemos muy común hoy, el adulterio, muy común hoy, el segundo frente, es muy común hablar de esto hoy entre los gentiles, entre los que no tienen a Cristo, decir no hay problema mientras no se dé cuenta la mujer, mientras no se dé cuenta el hombre. Y quiero decirte, hermano, escúchame bien esto, por favor. ¿Quieres vivir en la bendición de Dios? Santifícate. ¿Quieres vivir en la prosperidad espiritual? Santifícate. De manera que todo aquello a lo cual estás teniendo atracción de pecado, lo reconozcas, lo admitas y buscas huir de él. Te separes de él. Ese es el mensaje que está teniendo aquí Pablo. Miren el versículo 6. Parece como que si cambiara la idea, pero Pablo no está cambiando de idea. Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Había problemas en que le quitaban la esposa al otro, porque era una forma común de vivir en Tesalónica, una forma común de los griegos de vivir. Y Pablo dice, no nos identifica eso como discípulos de Cristo. Necesitamos la santificación. Y por último, en el versículo 7, todo lo leemos por favor, versículo 7, está en la pantalla, todos juntos. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a... Entonces, escuchen esto, la palabra inmundicia aquí es muy fuerte. Yo estoy muy seguro que usted no se quedaría a vivir en un basurero. Estoy muy seguro que usted no desearía vivir en una cloaca. La palabra inmundicia viene de ahí. La palabra original es una cloaca. Es espiritualmente tener
dentro de mí una vida espiritual llena de desechos espirituales. Y esto, hermano, para todos es un llamado de atención. Necesitamos purificar nuestra mente, necesitamos purificar nuestro corazón, necesitamos consagrar nuestro cuerpo a Dios quien lo dio. Y decir, quiero que mi cuerpo sea realmente un instrumento de Dios, un vaso de honra. Quiero ser realmente una persona que te agrade con lo que hace, que te agrade como vive, que te agrade como piensa. Y esto dice, es la voluntad de Dios y a esto te llamó el Señor. Escuche, iglesia amada, por favor. No se conforme al nivel espiritual al que ha llegado. Hay más. Hay más para usted. Hemos vivido de alguna manera en un hedonismo material. O sea, nos encanta mucho halagarnos a nosotros mismos, complaciéndonos a nosotros mismos, alabándonos a nosotros mismos. Pero el Señor ya no te llamó para que vivas para ti, para la alabanza tuya, para la gloria tuya, para el disfrute tuyo, para el placer tuyo. Has sido alcanzado para la alabanza de su gloria. Has sido escogido por Dios para realmente mostrarlo a Él. Y esa imagen caída que había, la renueves. No vas a andar caminando como ángel, porque vives todavía en un mundo material aquí, donde hay mucha tentación. Hay mucha tentación. Pero tú tenés que definir cuál es el camino que quiero ir, a la vida eterna o al infierno. Casi ni se menciona esta palabra en las iglesias. La palabra infierno pareciera que la quitamos de la Biblia, pero está todavía en la Biblia. Y por eso, si deseamos vivir en santidad, debo recordarle, el Señor vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y deberemos insistir en esto. No podemos tapar el ojo y decir, no miro lo que estás haciendo. Porque el Señor sí mira lo que estás viviendo y lo que estás haciendo. El Señor conoce tu corazón. Y hoy no te mandó a este mensaje para culparte, criticarte, no esté enojado contigo. El Señor no está molesto contigo y te está sacando de la iglesia. El Señor te está diciendo, quisiera que entendieras que te anhelo celosamente. Quisiera que entendieras que te amo profundamente, incondicional. Pero mi santidad es pura, dice el Señor. Mi santidad tiene un nivel de pureza que no se contamina. Y tú eres templo y morada de mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y necesitas entender ese nivel de santidad en el que vivo, en el que existo, en el que me posiciono. Y por eso qué rico es venir a la iglesia, ¿no? Y cuando empezamos a adorar, sentir que esa santidad baja y empieza todo aquello que burbujea aquí. Es como cuando usted quiere lavar una batería que está llena de mojo, ¿no? Y le pone un poco de ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Lo que te gusta a ti, Marieta, ¿cómo se llama? Bicarbonato, eso. Con bicarbonato. Solo me acordé de tu recomendación cada vez que vamos a las misiones. Tome bicarbonato. Ok, el bicarbonato, cuando tú miras que cae en el moho, ¿qué hace? Saca la luz, hermano. Eso hace la presencia de Dios. Por eso cuando vengas a la iglesia, no te sientas incómodo que el Señor de repente te hable de esta manera, porque es lo que hace su presencia. Cuando adoras y empiezas a tener un quebranto en tu corazón, porque el Señor dice, te amo tanto, pero necesito sacar ese enojo, necesito limpiarte de esa atadura que tienes. Y no sabes por qué lloras y te quebrantas, porque ese resentimiento no va con su santidad, porque ese enojo, esa forma en la que has desviado tu santidad, has desviado tu sexualidad, no va con su santidad. Pero estoy aquí, me envuelve su santidad, estoy aquí, me envuelve su amor. Y te dice, no te dejaré, porque todo lo que comienzo lo termino. No te abandonaré, porque todo lo que comienzo lo termino. No te dejaré ni te abandonaré.
Con cuerdas de amor te he agarrado, te atraigo, te halo hacia la presencia, hacia mi presencia, dice el Señor. Y eso es lo que hoy quiero que comprendas. La santidad de Dios no repele. Nosotros nos vamos porque nos gusta el pecado. Nosotros nos vamos de Dios porque no queremos renunciar al pecado. Y llega un momento en que ya no puede la gracia. La gracia, el pastor Rubén estará hablando el próximo domingo sobre gracia y verdad. No podemos separar la gracia de la verdad. No podemos separar el gran amor de Dios y creer que no hay una verdad que debo vivir en santidad, sino que ambas cosas, un gran amor incondicional, pero una verdad que quiere que viva y me seduce a vivir para Él y con Él. No con tu fuerza, porque sé que no puedes. Yo sé que no puedes. Yo tampoco puedo con mis fuerzas. Pero cuando dices yo quiero tener vigente el amor de Dios, la palabra de Dios, por eso no dejes de congregarte, no dejes de orar. Toma la Biblia como tu pan diario. Aliméntate, nútrete. Si estás pasando por un problema adictivo, busca ayuda. Ven a consejería pastoral. Sé ministrado. Y dice, yo realmente necesito vivir una vida diferente. No te escondas en el pecado. Esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Él quiere que todos se salven, pero que lleguen el arrepentimiento. Pero que lleguen con arrepentimiento, diciendo: aquí estoy, te necesito, soy pecador, aquí estoy, me rindo a tus pies, aquí estoy, ya no puedo más, ya no puedo más. Y quiero decir esto último: necesitas levantar el estado caído. Escúcheme, por favor. Si a ti no te dan ganas de orar, si a ti no dan ganas, sufres de esto, de que no te dan ganas en la semana de buscar el rostro de Dios, el estado de santidad está caído. Una vez más, si en la semana tú no sientes ese deseo de meterte en tu cuarto y adorar a Dios, si empiezas a sentir ganas de no congregarte, ten cuidado, hay una alarma ahí que debe estar encendiendo. Hay mucha más contaminación que santificación. Cuando empiezas a luchar fuertemente con atractivos pecaminosos, cuando empiezas a sentir una atracción por el pecado y estás allí en esa lucha, debes reconocer esto: necesitas quebrantar el yugo del pecado. Yo me sigo admirando del favor de Dios, de la gracia de Dios. Si por cada persona pecaminosa cayeran rayos, ¿creen que habrían habitantes en la tierra todavía? Ayer cayó un meteorito y el meteorito cayó en medio de un cráter de un volcán en Indonesia. Yo digo: Señor, yo sé que tu mano estuvo ahí, porque ese meteorito cae en la tierra, en una ciudad, y eso, hermano, es... Y todavía vemos la gracia de Dios. Todavía vemos la gracia de Dios. Y es que yo quiero transmitirte esto de parte de Dios. Te amo tanto, te dice el Señor. Mi meta no es destruirte, es salvarte. La meta de mi Padre no es maldecirte, no es que acabes en maldición, en ruinas. La meta de mi Padre es salvarte, levantarte, restaurarte, es volverte a un lugar de privilegio, como dice la Biblia, en lugares celestiales de honra, de honor los ha puesto, dice. Hay que quebrantar los poderes demoníacos del pecado. Y lo último, versículo 8, porque dice: todo el que desecha esto, o sea, todo el que no le importa la santificación, todo el que dice ese mensaje de los evangélicos, dice, no está desechando a hombre. Usted sabe lo que significa desechar, ¿verdad? A ver si tengo algo aquí. Esto es desechar.
el que no toma la santificación como algo verdad, ¿a quién tiró? Según ese versículo, a Dios. El que no toma consigo, con verdad, con conciencia, la santificación, está sacando a Dios, está desechando a Dios y a su espíritu, que es lo más santo, puro que hay en nosotros.